Hola, ¿qué tal, señores míos? Sí, señoras también. Bienvenidos aquí a este vídeo de Aramis que tanto me estabais pidiendo ya durante hace un montonazo de años. Vamos a entrar al tajo. Storytime. No la quería comprar, ya la tuve en tiempos, hace un montonazo. Y no la he vuelto a repetir, no es una fragancia que me guste. Es una fragancia que la pongo en valor, tanto en cuanto tiene todas esas cosas que se supone que deberían de gustarme, pero hay algo en ella que me disgusta y no me termina de convencer. Entonces cada vez que me habéis dicho, haz Aramis, yo siempre estaba reticente a esto. Entonces digo, venga, vamos a hacer la review de Aramis, que todo el mundo se quede contento. Yo ya digo bien claro que a mí no me gusta, nada en absoluto, y que luego encima está reformulada no también. O sea, es que es lo siguiente reformulado. Esto ya es algo que dices, ¿dónde estás, Aramis? ¿Dónde estás? No tiene nada que ver. Nada que ver. Los cambios dentro de Estée Lauder están siendo muy profundos y ya sabéis que ha quitado un montonazo de firmas. Aramis la ha salvado porque la ha metido en una subdivisión de Estée Lauder, pero todo hacía pensar que Aramis también la quitaba de en medio. Entre otras cosas porque yo creo que la ha mantenido porque tiene una línea cosmética que se llama Labs, que entiendo que seguirá, entiendo, que no lo sé tampoco, dentro de lo que es esa subdivisión que ha generado para Aramis, pero que realmente ellos han hecho una criba total de licencias y de propias firmas muy bestia, muy salvaje. Entonces igual solamente mantienen Aramis como firma de perfumería y Labs igual la han cogido y se la han escabechado. De barato no tenía nada. Esto también, Labs, que era una línea cosmética de hombre. Vale, por no perderme mucho, notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia, que además tiene un montón de notas confesas. Y para aligerar, las leo. Notas de salida en aldehídos, mirra, trébol blanco, abrótano, bergamota, gardenia y tomillo. En las notas de corazón vamos a tener pachuli, salvia, jazmín, cardamomo y raíz de lirio. Y en el fondo meten cuero, musgo de roble, almizcle, vetiver, sándalo, ámbar y coco. El coco yo jamás se lo he sentido. Siempre he tenido una sensación de que ha sido como una mezcolanza entre musgo de roble con mucha hierba, ¿vale? Y además potente y muy personal y con mucho carácter. La llevo puesta y me gustaba sobre todo, yo creo que cuando compré la unidad, fue precisamente por ese toque de aldehídos con notas semi-pseudo-acuáticas que se podían sentir también pues más acuciadas o acuciantes por el tema del tomillo, y se notaba muchísimo. El tomillo se sigue notando y se nota mucho, pero realmente es un compendio verde que a mí siempre me pareció demasiado ecléptico. Siempre he pensado que una nota no casaba con la otra y era como si las notas entre ellas se separasen porque no querían estar juntas. Era todo como tan en pro de buscar una masculinidad altamente fougère que creo que al final se perdía. La mirra también entraba en juego. La mirra ahora mismo es como aquello de prácticamente no te percibo, porque realmente tengo las notas de abrótano, sí que tengo el romero como he dicho, pero ahí hay un juego un tanto extraño con respecto a la fragancia. Es demasiado chirriante. Y este chirriar viene ya desde las notas de salida, pues con la gardenia, los aldehídos, el tomillo, los cítricos. Esta mezcolanza tan poco uniforme de tener cosas verdes con cosas frutales y florales hacen que no haya una cohesión real entre todas las moléculas e ingredientes que se utilizan con ella. Sobresalen los cítricos y sobre todo los aldehídos en la salida, pero son unos aldehídos que se ha buscado que sean más masculinos que los de Chanel número 5, por ejemplo, que son los que conoce todo el mundo. ¿Y qué pasa aquí? Que en lugar de darle esa explosión aldeica así como más viva, los han intentado hacer más oscuros a cargo, por supuesto, de la mirra. Y entonces ahí esos aldehídos huelen a zorruno, tal cual. Por lo menos a mí me huelen a zorruno. No son
aldehídos con chispa ni con vida, sino que están como... Son aldehídos, vamos a llamarlos marrones, muy oscuros, opacados, les falta brío y encima están con esta mezcla de moléculas que no quieren estar juntas ni por asomo. Está la familia peleada. En las notas de corazón vamos a tener pachuli, salvia, jazmín, cardamomo y raíz de lirio. El corazón lo tenemos especiado, lo tenemos condimentado, lo tenemos con jazmín, con la raíz del lirio super mega terrosa, con la salvia. Es que pensar de verdad, o sea, intentar poner en mente, si no conocéis la fragancia, el batiburrillo que hay aquí, es complicada, porque no es una fragancia tampoco fácil. Vamos a llamar que es una fragancia, vamos a decir así, por aquello de disculparla un poco, compleja. Pero es que el que sea una fragancia compleja no significa que sea buena, ni bonita. La cosa está en que sea una fragancia compleja, que sea buena y que sea bonita. Y esta fragancia, por lo menos para mí, ni es buena, ni nunca lo ha sido, ni es bonita. No es una fragancia para poner, es además una fragancia que si entiende a alguien, la entienden los hombres. Las mujeres no entienden esta fragancia, ¿eh? A una mujer esta fragancia no le entra. No le entra. Y lo primero que va a soltaros es: hueles a viejo. Del tirón. Y se van a quedar más anchas que panchas. Esto os lo digo yo ya y os lo puedo jurar y rejurar. Cuando yo la usé, que tenía como unos cuantos años, bastantes menos, me dijeron: ¿qué haces llevando eso? Porque hueles a viejo. Y puedo garantizaros que yo creo que seguramente tendría 25 años, 26, no creo que tuviera más. Por ahí andaría, ¿eh? Por ahí más o menos debería de andar. Así que imaginaros el percal de que te digan eso cuando eres joven. Pues claro, pues ya te deja así afectado. ¡Uy! Me han hecho bullying olfativo. Pues sí. La amalgama es muy bestia. Si no fuera porque realmente las notas de corazón están salvando el tipo mucho el cardamomo, más de lo que pudiera parecer, porque está salvando la composición y dándole brío al jazmín. Porque si no, esto se va al infierno directamente. Al infierno de la mezcla de matojos machacaos. Que al final lo estoy diciendo. Notas de fondo: cuero, musgo de roble, almizcle, vetiver, sándalo, que sí que termina endulzado, termina la fragancia, el perfume termina ambarado, o de toilette, termina ambarada, pero termina punzante y amarga. ¿Por qué termina punzante y amarga? Pues efectivamente termina punzante y amarga porque tenemos ahí la nota del cuero y del musgo de roble que se están peleando. No están bien fusionadas, no están cohesionando y además es un cuero que, si pensáis, no está trabajado como ahora que se suelen trabajar los cueros desde el punto de vista cremoso. Es un cuero salvaje y animálico, muy de pescado, de hacer un curtido con pescado. Y sale salvaje. Y ese salvajismo sumado al verdor del musgo de roble, pues tenemos salvajismo animálico por un lado, salvajismo herbal verde por otro, y están dándose absolutamente tortazos por estar presentes el uno sobre el otro y viceversa. Y están muy machacados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va aplacando, y la verdad es que es una fragancia que dura bastantes horas, yo le voy a dar un ratio de 8 o 9 horas también, aquí ahí a la par, y que si cae en ropa, pues te aguanta hasta el día siguiente, y cae en ropa, o sea, te aguantaría hasta el día siguiente, y entre medio sí que es necesario reaplicar. Por eso es otra de las cosas que a mí esta fragancia pues no me termina de convencer, porque entre medio, ahora mismo tal y como está la formulación actual, entre medio necesito una reaplicación. ¿Que hace falta reaplicar? No. ¿Que eres de los tíos que les gusta tener la fragancia, el gustazo de la reaplicación como a mí? Sí, pero lo que pasa es que a mí esta fragancia, cero patatero, no me gusta nada. Creo que si hubiesen buscado el balance justo entre lo herbal, lo animálico, lo floral, pues a lo mejor hubiésemos terminado de otra manera. Pero así vamos fatal. Y mirar cuidado porque la han rebajado. Le han metido un rebaje a la fórmula muy salvaje. Y efectivamente termina endulzada, cremosa, ambarada y punzante con toque ácido por culpa de la lucha que mantienen el cuero y el musgo de roble.
En fin, momentos donde utilizarla cuando os venga la real gana. Es nocturna también, pero no vais a triunfar a no ser que os metáis en un club gay. Y tampoco. Los gustos de esto ya han cambiado con respecto a los años 80, 90. No tienen nada que ver, ¿eh? Absolutamente nada que ver. Efectivamente, y por poneros en contexto, es una fragancia que se lanzó en el año 66. Fijaros si ha tenido reformulaciones a lo largo de los años. O sea, yo que la conocí en los 80, ahí ya estaba más que tocada. ¿Queda algo de la fórmula original? Pues yo creo que francamente no queda absolutamente nada. Cero. Pero cero. Seguramente todo lo que estoy encontrando de que a mí la fragancia no me gusta, si la llego a probar en el 66 me hubiese encantado. Seguro. Pero ahora mismo yo pruebo la Aramis y es que ni para ti ni para mí. Quédate en la estantería y ahí va. Claro, es que pensar, desde el año 66 y además una empresa como Estée Lauder que cambia las cosas de la noche a la mañana, o sea, no mantiene formulaciones en absoluto. Ella no, Chanel sí las mantiene, pero Estée Lauder ni en broma. Así que la cosa está, pero que muy fastidia con ellos. No sé cómo sería la fórmula original, entiendo que sería voluptuosamente masculina y aguerrida. En mi época era voluptuosamente masculina y aguerrida, pero estoy convencido de que la fórmula ni flores con la que fue, porque es que quieras que no, cuando yo la compré ya habían pasado más de 20 años. Es que no hay a qué. Y lo que hay ahora es mucho más suavito, sigue estando punzante, pero pues ahí vamos de verdad. En fin, que ponérosla cuando os venga en la real gana, porque esto además es una fragancia muy de víscera, hay que utilizarla cuando te apetece usarla, no es una fragancia para usarla todos los días, y es más de invierno que de verano. Yo esto en verano lo desaconsejo por completo. Igual han intentado mejorar la fórmula, pero les ha salido completamente rana. A mí lo que hay ahora no me gusta. No me gustaba creo que me lo compré por los años 80, finales de los 80, 90, por ahí andaríamos. Yo creo que fue más por los 90. Sí, más por los 90, porque ya he dicho yo que tendría 20 y pico años, así que sí, por los 90 seguro. Por los 90 seguro. Esto lo probé yo y lo compré en los 90. Esto es de los 90. Y los 90 era una bomba. Y ahora pues una bombita. Y en su época pues vete a saber cómo sería. Yo no estaba. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en un siguiente vídeo, en un próximo vídeo. O vete a saber dónde nos vamos a ver. En un directo seguro. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.